¿Sabes a qué llamamos flujo vaginal? Secreción vaginal. ¿Sabrías cuándo esa secreción vaginal puede ser normal o cuándo podría llegar a ser anormal? ¿Cómo se distingue un flujo normal de la vagina y cómo se distingue un flujo anormal de la vagina? ¿Cuál es el color normal y cuál es el color no normal de un flujo vaginal? ¿Cuál es el olor normal de nuestro cuerpo en el flujo vaginal y cuándo podría ser un olor no normal del flujo vaginal? ¿Cómo es su consistencia normal y cómo es una consistencia anormal? Adicionalmente, ¿cuándo un flujo vaginal podría indicarnos un cáncer en el cuello de la matriz, en el útero o en la misma vagina? ¿Cuándo es el indicativo? Adicionalmente, ¿cuándo un flujo vaginal predice que hay un comportamiento normal de las hormonas y cuándo podría dar lugar a un comportamiento no anormal o anormal de dichas hormonas? ¿Cuándo debo consultar al médico? ¿Cuándo debo estar atenta a ese flujo vaginal y en qué momento con relación al ciclo menstrual? De todos estos interrogantes estaremos hablando en este video. Quédate hasta el final para que aprendas todo lo que debes saber sobre el flujo vaginal, un indicador importante de salud o un indicador de enfermedad. ¿Cuándo es malo el flujo vaginal? El flujo vaginal, la secreción vaginal, es un comportamiento absolutamente normal del aparato genital femenino. Ese flujo vaginal provee características especiales a la vagina, le provee de humedad, le provee una secreción absolutamente fisiológica, adicionalmente provee lubricación en el momento de la relación o del contacto sexual. Además de ello, el flujo vaginal normal es una barrera de entrada frente a microorganismos, frente sobre todo bacterias, hongos, parásitos que podrían incorporarse a la vulva y de la vulva pasar a la vagina y luego al útero e incluso ir hacia las trompas de falopio e incluso provocar lo que se llama una enfermedad inflamatoria pélvica. El flujo vaginal, por lo tanto, es un asunto absolutamente normal. El cuello de la matriz secreta en buena parte ese flujo y lo hace para favorecer la entrada de los espermatozoides en el momento de la relación sexual. Esos espermatozoides del hombre buscarán un óvulo en el momento de la ovulación de la mujer en la mitad entre un ciclo menstrual y el siguiente. Por lo tanto, ese flujo vaginal tiene varios comportamientos a lo largo de ese ciclo menstrual. En los primeros 9 días, ese flujo vaginal puede ser algo espeso, puede ser blancuzco o transparente, puede ser abundante al final de esos 9 o 10 días. Posteriormente, se puede tornar cada vez más en forma transparente y ya no es tan grueso, ya no es tan grumoso, ya no es tan sólido, sino que es un flujo vaginal más líquido, más elástico. Incluso en la mitad del ciclo, en el momento de la ovulación, día 14 o 15, en la mitad entre una menstruación y la otra, ese flujo tiene características elásticas y si se coge con los dedos, pinza de la mano, se puede comprobar esa elasticidad. Ese es el momento más propicio para que los espermatozoides puedan desplazarse a través del cuello de la matriz y poder llegar hasta las trompas de falopio, donde se unen a un óvulo. Posteriormente a la menstruación, ese flujo se vuelve nuevamente grumoso, se vuelve más sólido, más denso y allí los espermatozoides ya no podrían pasar. Y eso tiene una explicación. Está favoreciendo que los espermatozoides en la mitad del ciclo puedan entrar rápidamente, pero posteriormente se les dificulta porque se entiende que ha pasado el sitio fértil. El flujo vaginal normal tiene esas características y un flujo vaginal anormal tendría otras características de las cuales vamos a hablar a continuación. Pues bien, podríamos decir entonces que así como el flujo vaginal es normal como una entidad fisiológica absolutamente normal del comportamiento del aparato genitourinario femenino, también podemos advertir que hay un flujo que tiene características anormales. Un flujo anormal fundamentalmente podría estar relacionado con cambios en el estado hormonal. En ese caso, ese flujo anormal podría acompañar también irregularidades en el ciclo menstrual. Un flujo denso, un flujo muy blanquecino podría estar indicando trastornos hormonales si están acompañando esa irregularidad en el ciclo menstrual. Adicionalmente, un flujo de tipo café oscuro también podría estar indicando cambios importantes allí a nivel del flujo vaginal. Un flujo hemorrágico también
también podría estar indicando trastornos a nivel vaginal. Un flujo no oloroso es un flujo normal, pero un flujo con mal olor, con olor a podredumbre, con olor a pescado, con olor nauseabundo, es probable que esté indicando patologías a nivel vaginal, vulvar o incluso más arriba en el útero o incluso un comportamiento anormal de todas estas estructuras. Un flujo que puede estarnos indicando una infección podría tener un color verduzco, podría tener un color amarillento o también marrón. Un flujo que aumenta notablemente de volumen, de cantidad, de forma inesperada, también podría estar ocurriendo paralelamente a una infección. Un olor metálico, un olor a pescado, un olor nauseabundo, un olor a veces a podrido, también podría estar indicando una presencia de una infección. Tanto en la vulva, en la entrada a la vagina, como en la vagina, que es la que recibe el pene en la relación, como también a nivel del cuello uterino o en el útero. Todas estas posibilidades están presentes en un flujo de características anormales. Ahora bien, ¿cuáles son las causas fundamentales de infecciones a nivel de la vagina o de la vulva? Allí es muy importante tratar de diferenciarlas. Las micosis o infecciones por hongos son bastante frecuentes. La candidiasis o candidiosis vaginal se muestra como un flujo blanquecino, espeso, grumoso y que además produce ardor o prurito o rasquiña a nivel de la vagina y de la vulva. También una infección por tricomonas también está presente allí en la vagina y produce un olor característico y produce también obviamente un color café parduzco y podría estar indicando la presencia de este tipo de parásito allí a nivel de la vagina. Adicionalmente, podríamos encontrar enfermedades de tipo de transmisión sexual. La blenorragia o gonorrea se produce en la vulva o vagina y allí el microorganismo que la produce provoca un fluido vaginal característicamente verdoso, abundante y también con un olor característico. Adicionalmente, hay varios tipos de vaginitis de tipo alérgico, pero también colonizada por hongos o por bacterias que pueden estar presentes a nivel de la vulva, de la vagina, del cuello de la matriz. No pocas veces se han olvidado tampones en la vagina como método para controlar el fluido menstrual. El olvido de un tampón allí obviamente provoca un flujo café oscuro, a veces teñido de sangre, a veces con olor fuerte, apodrido y obviamente la persona tiene que caer en cuenta que dejó olvidado allí en el ciclo menstrual ese tampón. Otro tipo de enfermedades de transmisión sexual son la clamidia trachomatis, también bastante frecuente y que provoca también un aumento importante del flujo amarilloso o verdoso allí en la vagina y en la vulva. Otras causas menos frecuentes de fluidos vaginales con características de cambios en el olor, en el color y también en la consistencia tienen que ver con cáncer en el cuello de la matriz y es muy probable que allí haya un fluido hemorrágico vaginal. También el embarazo hace aumentar de forma normal un flujo que en este caso puede ser blancuzco o amarillento y que puede ser algo espeso. Las personas que tienen atrofia vaginal que producen un síndrome genitourinario de menopausia pueden disminuir notablemente la producción de flujo vaginal y esto tendríamos que tenerlo también muy en cuenta. Algunas personas que utilizan jabones para aseos vaginales o utilizan lociones o perfumes para sentirse mejor en la relación o contacto sexual podrían también estimular algunos fluidos vaginales que también habría que tener en cuenta. Todas estas causas infecciosas y no infecciosas las debemos considerar al momento de identificar flujos vaginales. Así es que, ¿qué debemos hacer si estamos en presencia de un fluido vaginal? Lo primero, mucha atención a las características del flujo y poderlo relacionar con los diferentes momentos del ciclo menstrual. Segundo, una consulta oportuna al médico si notamos cambios patológicos en el color, en la consistencia, en el olor de ese flujo vaginal. La citología vaginal periódica podría detectar tempranamente también infecciones y allí recordamos que toda mujer debe practicarse al menos una vez por año una citología vaginal. Y como es obvio, el flujo vaginal lo podemos
podemos examinar en cualquier momento. Si usted tiene duda, consulte, porque podemos mandar lo que llamamos nosotros un directo, un gran o un cultivo de flujo vaginal para que nos identifique el microorganismo presente, si se tratara de una infección, o descartar una infección y poder pensar en otra enfermedad, en otra patología, y adicionalmente podemos identificar el tipo de antibiótico que podría utilizarse si se tratara de una infección bacteriana. Estos son los considerandos a tener en cuenta en cambios en el flujo anormal de la vagina, recordando en primera instancia que hay un flujo normal que cambia sus características a través del ciclo menstrual y hay un flujo anormal muy característico por el color, por el olor y por la consistencia que nos podría estar indicando cambios anormales en ese flujo vaginal. Debemos hacer tratamiento si hay lugar a él, porque una infección que empieza en la vulva o en la vagina podría extenderse al cuello de la matriz, al útero, a las trompas e incluso salir a la cavidad abdominal, provocando una enfermedad inflamatoria pélvica que posiblemente nos va a dar mucha dificultad hacerle un tratamiento efectivo. Espero que esta información sea muy útil para todas las damas, para todas las mujeres que nos acompañan en nuestro canal y que nos han preguntado repetidamente por las características de un flujo anormal. Aquí tenemos los parámetros para conocerlo. Si esta información es útil, dale un like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con tus contactos, suscríbete al canal y toca la campanita para que recibas nuevos videos. Yo me cuido. Me sigo cuidando, las mujeres a seguirse cuidando de la presencia de ese flujo vaginal. En condiciones normales, perfecto, pero en condiciones anormales, una consulta a tiempo y un examen a tiempo hace un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Todos nos podemos cuidar aquí, cada uno, y podemos cuidar a otro. Y todos juntos también podríamos cuidar este planeta Tierra que bastante lo necesita. Nos vemos en un nuevo video.